Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:34), 6:34 en las Islas Canarias. Buenos días, don Izam Garbín. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. Vamos directos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sostiene que Ceuta ha recuperado la normalidad tras la crisis migratoria. Sin embargo, un reportaje de OK Diario muestra la presencia de militares custodiando la entrada de un supermercado Carrefour, en un despliegue que, según el medio, responde al riesgo de saqueos y altercados. El reportaje también asegura que la ciudad continúa acogiendo a un elevado número de inmigrantes y recoge testimonios de vecinos que consideran necesario establecer límites a la acogida. Según esas declaraciones, la situación sobre el terreno contradice la imagen de normalidad que quiere hacer ver el gobierno. Las imágenes difundidas muestran vehículos y efectivos del ejército en las inmediaciones del establecimiento, mientras el Ejecutivo mantiene que la situación en Ceuta está bajo control. O sea, la situación en Ceuta bajo control, pero el ejército custodiando la entrada a grandes superficies. El ejército delante de un Carrefour para que no sea saqueado. Menos mal que está la situación bajo control, Marlaska. Oye, Marlaska, si ya la situación está bajo control, ¿por qué el ejército custodia un Carrefour? Es que los ceutíes son unos salvajes y, no sé, antes tenía que custodiar el ejército la entrada del Carrefour, como el otro día veíamos también a unidades de la policía custodiando la entrada de un Mercadona allí en Ceuta. ¿A quién nos ha metido Mohamed VI? Entre los 80.000, ¿cuántos criminales peligrosos había? Porque esos se han quedado todos, esos sí que no han vuelto a Marruecos. Los que se han vuelto son los que eran menos peligrosos, los que recibieron la orden de entrar y cuando se tocó el silbato, y ahora os volvéis, se volvieron. Pero ¿y los que se han quedado aquí quiénes son? ¿Cuántos de ellos, de los que se han quedado aquí, son de los excarcelados por Mohamed VI en alguno de los numerosos indultos que ha hecho últimamente? Por ejemplo, es que el día de la fiesta del trono hubo indulto. Mejor dicho, antes de la fiesta del trono hubo indulto con motivo de la conmemoración del ascenso al trono, del acceso al trono de Mohamed VI. ¿A cuántos criminales peligrosos nos ha metido Mohamed VI en Ceuta en esta invasión? Que si nos los ha metido Mohamed VI, escuchen más testimonios del papel de la policía marroquí en el asalto. La presión migratoria en Ceuta sigue dejando nuevos testimonios. Un inmigrante ilegal marroquí entrevistado por OK Diario asegura que agentes de la policía de Marruecos le impidieron cruzar la frontera, le impidieron cruzar por carretera y le indicaron que si quería llegar a España debería hacerlo por el mar. El joven afirma que decidió lanzarse al agua tras recibir ese consejo y relata que acudió a la frontera después de recibir el aviso de que estaba abierta. También asegura que una vez en la ciudad encontró una situación marcada por la falta de alimentos, las altas temperaturas y la imposibilidad de descansar por la elevada afluencia de personas. Según su testimonio, varios de los inmigrantes que llegaron con él ya han regresado a Marruecos por las condiciones en las que se encontraban. O sea que la policía marroquí, a los que se acercaban a la frontera, les decía, en lugar de decirles, oiga, no intente usted pasar, lo que les decía es, pasa, pero por el espigón, pasa tirándote al mar, que por allí se puede. Ajá. Está muy bien, ¿verdad? Este testimonio se une a los testimonios gráficos que hemos visto de policías marroquíes acarreando camiones llenos de gente hasta la frontera. Se une a los testimonios recabados por el New York Times de otros inmigrantes, como este que ha hablado para OK Diario, que decían lo mismo, que la policía les decía por dónde tenían que pasar. Y ahora los payasos de las redes de desinformación de Marruecos en España intentando sugerir que fue Argelia. Ya, Argelia tenía comprada a toda la policía marroquí. No me diga usted más. Estamos ante una invasión organizada por Marruecos, e invasión que requiere una respuesta. Respuestas hay muchas.
y algunas pues son más necesarias que otras. Por ejemplo, creo que empieza a ser urgente revisar todas las concesiones de nacionalidad a marroquíes, que insisto, son todas en fraude de ley, porque a la nacionalidad marroquí no se puede renunciar, según la Constitución marroquí. Con lo cual, como tampoco tenemos convenio de doble nacionalidad, pues todo aquel que ha sido nacionalizado español lo ha sido en fraude de ley. Más cosas que se pueden hacer. Pues pararle a Marruecos los pies en el terreno de la propaganda internacional. No es de recibo que organicemos con ellos el Mundial 2030. Y aparte plantea unas cuestiones de seguridad brutales. ¿Qué seguridad van a tener los espectadores que vayan a ver un partido en Marruecos? Un país donde 80.000 energúmenos pueden invadir Ceuta, con la pasividad, cuando no la complicidad de la policía. Ayer Vox pidió al Congreso excluir a Marruecos de la organización del Mundial. Vox ha registrado una proposición para pedir al gobierno que solicite a la FIFA la exclusión de Marruecos como país organizador del Mundial de Fútbol 2030, que comparte con España y Portugal. La iniciativa vincula esta petición a la crisis migratoria vivida en Ceuta y sostiene que los acontecimientos de finales de junio han roto la confianza necesaria para una candidatura conjunta. La formación de Santiago Abascal argumenta que un evento de esta magnitud requiere garantías de seguridad, estabilidad y cooperación entre los países anfitriones. Además, considera que Marruecos utilizó la inmigración como instrumento de presión contra España y cuestiona su idoneidad para organizar el torneo. Pues algunos periódicos titulan: Vox se suma a Sumar en la petición de que Marruecos... No, son peticiones distintas. Vox pide excluir a Marruecos de la organización del Mundial. Lo que ha presentado Sumar es una petición para analizar si conviene organizar con ellos, pero no se sabe si lo que sugieren es que nos vayamos nosotros de la organización del Mundial, o que se vaya a Marruecos, o que se dé la organización del Mundial a algún otro país o grupo de países. Pero vamos, que efectivamente no podemos organizar con Marruecos el Mundial 2030. No podemos organizar un Mundial con un país que nos invade. Un país que hace actos hostiles contra la integridad territorial de España. Pues hay que cortar toda relación no imprescindible. Y dependiendo de cómo reaccione Marruecos, pues a lo mejor hay que cortar toda relación. Bueno, vamos con otra noticia relacionada con lo de Ceuta, y luego con otras tres que no tienen que ver con Ceuta. Ayer rescataba una cuenta de Twitter una noticia de hace un par de años, pero que cobra ahora una relevancia inmensa. Escuchen. Los audios del caso Koldo revelaron en su momento que Marruecos alentó deliberadamente la salida masiva de pateras desde el Sáhara Occidental en octubre de 2020, provocando el colapso del muelle de Arguineguín en Gran Canaria. En una conversación grabada por la UCO entre el director general de la policía, Francisco Pardo, y el asesor de Ábalos, Koldo García, Pardo reconoce que los marroquíes lo están dejando salir por el Sáhara. En esa misma llamada, Koldo ofrece aviones de Air Europa para deportar a los inmigrantes magrebíes. Esta revelación cobra especial importancia a la luz de la crisis de Ceuta. El patrón es el mismo. Marruecos usa el grifo migratorio como herramienta de presión diplomática. En 2020 fue para forzar un giro en la posición española sobre el Sáhara Occidental, que llegó en 2022 cuando Sánchez apoyó el plan de autonomía marroquí para el territorio, cediendo tras la invasión de Ceuta de mayo de 2021 y el escándalo del espionaje con Pegasus. Qué bonita la hemeroteca, ¿verdad? Ahora cobra relevancia esta noticia de hace un par de años. Noticia que sacaron los periódicos canarios. Resulta que en las conversaciones intervenidas por la UCO a Koldo García hay una conversación con el entonces director general de la policía, Francisco Pardo, donde hablan los dos de cómo Marruecos
puso en marcha una oleada de pateras desde el Sáhara hacia Canarias para forzar al gobierno a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. ¿Verdad que ahora, a la vista de lo que ha pasado en Ceuta, esa noticia adquiere una relevancia especial? Tenemos el testimonio de Francisco Pardo y de Koldo García, testimonio captado en sus propias conversaciones. A lo mejor sería interesante que la jueza de la Audiencia Nacional, que creo que es la jueza Tardón, ¿no?, que está investigando el tema de Ceuta, debería llamarles a declarar. Oiga, esto que ustedes hablaban en 2020 de que Marruecos organizó la salida masiva de pateras hacia Canarias desde el Sáhara para presionar por el asunto del Sáhara, ¿esto me podrían dar datos? Sería interesante, ¿no?, para montar la causa en la Audiencia Nacional. Al final, las redes sociales se están convirtiendo en una hemeroteca de lo más interesante, porque permiten rescatar cosas que en su momento pues podían ser llamativas, pero quedaban fuera de contexto y que ahora se enmarcan en el contexto de la invasión de Ceuta de una manera perfecta. Bueno, vamos con cosas que no tienen que ver con Ceuta. Y vamos con el tema del fraude, del posible fraude electoral en España. Escuchen. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a Correos facilitar el número de votos por correo que custodió cada día durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El organismo considera que la empresa pública no justificó legalmente su negativa a proporcionar esos datos estadísticos, aunque autoriza mantener en secreto los protocolos de seguridad para proteger futuras elecciones. La resolución conocida por The Objective señala que Correos solo informó de que custodiaba casi 2.500.000 votos para su entrega el día de las elecciones, sin detallar su evolución diaria ni la distribución entre los distintos centros. Además, reprocha a la empresa haber respondido fuera de plazo y le concede 10 días hábiles para entregar la información requerida. La resolución en principio no aprecia indicios de fraude en el voto por correo, pero sí un incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Lo he comentado muchas veces en estos micrófonos. A mí no me preocupa tanto la ley de nietos, porque creo que organizar un fraude brutal a través de la ley de nietos es complicado. Organizar un fraude lo suficientemente masivo como para volcar unas elecciones y sin que nadie se dé cuenta del fraude es muy complejo. Hay que tratar de evitar ese fraude y están muy bien todas las iniciativas para evitarlo, y la primera de todas ellas es que en cada consulado de Hispanoamérica tiene que haber interventores del PP y de Vox vigilando. Eso para empezar. Pero no me preocupa tanto el fraude, el que me preocupa es a través del voto por correo. Ahí sí hay una posibilidad de fraude. Las sacas de voto por correo se custodian en Correos. Correos, esa empresa dirigida por el amigo de Sánchez y en la que trabajaba Leire Díez. Tanto el amigo de Sánchez como Leire Díez están imputados en el caso de las cloacas socialistas. Podríamos, por tanto, pensar que alguien podría haber puesto en marcha un esquema para, en esas sacas de voto por correo, añadir sacas con votos que en realidad no han sido emitidos, pero que han sido elaborados por alguien en nombre de abstencionistas crónicos, por ejemplo. Pues sería una posibilidad. Y ya lo he dicho muchas veces, que hay que incidir en el tema de cómo se gestionan esas sacas, cómo se custodian, quién las custodia, a ver si resulta que las van a custodiar 76 militantes socialistas. Y nada, pues los medios de comunicación han pedido datos a Correos y Correos se está negando a entregar datos sobre cómo se custodian esas sacas. ¡Ay, qué curioso! Y entonces el organismo encargado de transparencia le ha dado un plazo de a Correos de 10 días para que informe al menos de una parte de los datos solicitados por The Objective. Bueno,
Pues vamos a ver qué es lo que sale de ahí. A lo mejor nos llevamos sorpresas, ¿no les parece a ustedes? Creo que tenemos derecho los españoles a saber, puesto que hablamos de más de 2 millones de votos emitidos por correo, creo que tenemos los españoles derecho a saber hasta el último detalle de dónde, cómo se custodian esos votos por correo. Más que nada para cerciorarnos de que nadie está sustituyendo votos o añadiendo votos. Bueno, y una última noticia. Ya saben ustedes que hay sitios donde Vox gobierna con el PP. Ya saben ustedes que hay sitios donde no gobierna con el PP, pero condiciona el gobierno porque el PP gobierna en minoría. Eso pasa en algunos ayuntamientos. Por ejemplo, en el de Sevilla, donde hay pues algunos rifirrafes, por ejemplo, a cuenta de la construcción de ese macrocomplejo islámico en Sevilla, que el PP quiere autorizar y Vox no quiere autorizar. Pero desde Sevilla, precisamente, nos llega otra noticia sobre cambios en la gestión debido precisamente a esa presión de Vox. Escuchen. El Ayuntamiento de Sevilla suspendió por primera vez en una década la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional para 2026, como resultado del recorte presupuestario pactado entre PP y Vox. Las ONGs sevillanas elevaron una queja al defensor del pueblo andaluz y advierten de que muchas organizaciones tendrán que cerrar. Vox, por su parte, celebró la medida con un mensaje directo. No habrá dinero para informes sobre el cambio climático en Cochabamba, ni para la integración LGTBI en las tribus del Amazonas, ni para las minas antipersonas bajo perspectiva de género en Camboya. El dinero de los sevillanos se queda en Sevilla. Pues me parece una excelente noticia. Por primera vez en una década, y gracias a que Vox puso esa, entre otras condiciones, para la aprobación de los presupuestos, el Ayuntamiento de Sevilla ya no va a dedicar dinero a la cooperación, a la, entre comillas, cooperación internacional. Vamos, que los sevillanos se van a ahorrar el tener que sufragar proyectos, todos por supuesto de contenido progre, en lugares remotos del planeta Tierra. Han salido las ONGs a protestar. Es que vamos a tener que cerrar. ¡Contra! ¡Qué buena noticia! Van a tener que cerrar las ONGs que viven del dinero del contribuyente. ¿Qué significa ONG? Organización no gubernamental. Oiga, pues para ser no gubernamentales viven siempre del dinero de los gobiernos. Es una cosa espectacular. En lo único que no son gubernamentales es en que no hay ninguna posibilidad de control financiero real. Las ONGs son un invento creado por la izquierda progre en Europa Occidental para gastar dinero público, pero escapando a los controles, a las auditorías, a los que sí están sometidos los dineros que gasta la administración. ¿Quieres gastar desde la administración dineros sin que el interventor te lo impida y sin que las auditorías lo detecten? Pues muy fácil, creas una ONG, le das dinero a fondo perdido y como la ONG es privada, resulta que no le puedes aplicar los mismos mecanismos de transparencia y control que a la administración pública. Y entonces dedicas dinero de la administración pública a lo que te dé la gana. ¿En qué se traduce? Pues dedicas el dinero a financiar el activismo progre en todo el mundo. Y ahí en ese proceso pues hay toda una serie de ONGs intermediando. Estamos en una situación donde, como han puesto de relieve las investigaciones y las noticias de Pablo Cambronero en The Objective, se entrega dinero siempre sin posibilidad de luego verificar que ese dinero va a las causas a las que se dice que va, pero es que en muchísimos casos ni siquiera se incluye la causa. Se da dinero a ONGs y a organismos internacionales sin contraprestación. Es decir, toma, dinero en plan subvención, no para que hagas nada concreto, no para que levantes una casa para quien no la tiene, no para que abras un pozo allí donde falta agua, no. Dinero
no vinculado a ningún resultado real, por si acaso a alguien le da por mandar a un periodista a ver si la casa o el pozo existen. Estamos aprobando así de proyectos de cooperación internacional donde no existe ni la más mínima posibilidad de verificar que el dinero haya ido a algo concreto. Y todavía, si es desde el gobierno central, que es quien tiene encomendada la labor exterior, la labor de política exterior según la Constitución, pero es que nos encontramos con que las autonomías riegan de subvenciones a ONGs que trabajan en el extranjero o directamente a ONGs extranjeras o organismos extranjeros, con lo cual todo ese dinero se pierde la trazabilidad. Y dices, ¿y qué hacen las autonomías haciendo política exterior con nuestro dinero? Pero todavía más llamativo, ayuntamientos como el de Sevilla y como tantos otros en España dedicando dinero a esa cooperación internacional. Por supuesto es mentira, no hay cooperación internacional ninguna. Es subvención pura y dura a las redes de propaganda progres en todo Occidente. Se subvencionan unos a otros. Aquí mandamos dinero a Bolivia para que allí un jeta boliviano haga política progre. Bueno, pues ha llegado Vox y ha dicho: ¿quieres presupuestos en Sevilla? Pues se acabó esto y se ha acabado esta vergüenza, al menos en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Ven ustedes cómo votar bien sirve para algo? Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us, este viernes le ponemos al tanto de algunas noticias de Estados Unidos y el mundo que también puede consultar en nuestra página web. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votó a favor de declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso. La decisión se tomó por líneas partidistas después de que el ex asesor médico principal de la Casa Blanca se negara a responder preguntas durante una audiencia celebrada la pasada semana sobre su papel en la gestión de la pandemia de COVID y el origen del virus. Le contamos también que los adolescentes y adultos jóvenes de Estados Unidos están consumiendo menos alcohol, cigarrillos y drogas ilícitas que hace apenas unos años, pero el panorama cambia cuando se observa el crecimiento del vapeo de nicotina y de la marihuana entre la población general. Además, puede encontrar detalles de que Washington anunció nuevas medidas y sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas del régimen cubano, el general Álvaro López Miera, así como a otros 7 responsables y también contra 5 empresas del sector industrial militar de la isla. Los sancionados están implicados en la adquisición y mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad, según explicó el comunicado del Departamento de Estado. Más detalles e información en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane, y un saludo a los compañeros de Voz.us. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.